Hola, buenas tardes, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días tengan todos ustedes. Vamos a exponer lo que son en teoría del proceso, en la materia de teoría del proceso, las formas de resolver un litigio. Por su servidor, el alumno Barter Armando Santoyo Solís, alumno de la Facultad de Derecho. Comencemos. Existen tres formas para resolver un litigio. Nosotros los abogados tenemos una serie de formas y la gran controversia es que nosotros a veces nada más ocupamos una, que es el proceso, y que es una de las más difíciles, pero una de las más bonitas. Pero no tenemos en cuenta algunas veces, o algunos abogados son ignorantes de eso, es que no saben que existen otras formas para resolver un litigio, y no necesariamente solo necesitamos llevarla al proceso, que es una forma heterocompositiva, sino tenemos otras formas, que son las autotutelares, las autocompositivas y las heterocompositivas. Expliquemos en qué consiste cada una. Autotutelares. Tenemos cuatro puntos bases de las autotutelares. Tenemos primero que esta figura autotutelar más bien forma autotutelar para resolver un litigio, se da por autosatisfacción de la pretensión mediante la imposición. ¿A qué se refiere esto? Va a imponer la pretensión, ¿ok? Impone ahora sí que la idea del pretensor o del resistente se impone ante la otra, ya sea por qué, porque no interviene un tercero parcial o se da entre las partes. Ese es el primer punto, se da entre las partes. Y dos, se da en emergencias sociales o por tenencia de un derecho superior. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, una emergencia social, yo me refiero a un estado de, se puede decir, un estado de necesidad. ¿Y con qué me refiero a un derecho superior? Me refiero a una autodefensa. Son términos más jurídicos, ¿ok? Y yo estoy dando por entendidos que ustedes ya lo saben. Si no, en internet vienen muy buenas referencias de lo que es una autodefensa, un estado de necesidad, o etcétera, ¿sí? Ya no me voy a dedicar a eso para no extender más el video. Solamente enfoquémonos en esos, ¿vale? Y dos, vamos con el último punto, que se refiere a las autotutelares, que son formas para resolver un litigio. Dice que existen seis. En, seis vamos a tener a la autodefensa en estricto sentido, al estado de necesidad, por facultades de mando, por ejercicio de patria potestad, por el combate entre partes enfrentadas y por último por coacción. Entre las más importantes voy a mencionar cuatro, que es primero la autodefensa, el estado de necesidad, por facultades de mando y ejercicio de patria potestad. La autodefensa, ¿en qué consiste la autodefensa? Bueno, la, la autodefensa es un caso típico de legítima defensa. Un ejemplo de legítima defensa es cuando te van a matar, ¿no? O te van a robar y te van a matar con un arma, o ya sea un arma blanca o con un arma de fuego. Y tú, defendiéndote, matas a la otra persona, ¿ok? Hay legítima defensa ahí. Es una exclusión de responsabilidad porque ejerciste tu legítima defensa. Ahora, el estado de necesidad. El estado de necesidad es cuando se pone en privilegio a una de las partes, en este caso ya sea el pretensor o el resistente. Un ejemplo, robar para comer. No, robar no está bien, pero sabemos que robar por el simple hecho de sobrevivir, que te pone en un estado de premura, es un excluyente de responsabilidad, en este caso de un delito menor. O sea, pone un derecho jerárquicamente mayor encima del robo, que es un derecho subjetivo para la otra persona, ya sea el pretensor, jerárquicamente menor. ¿Ok? Tenemos la otra, la tercera, que habla sobre las facultades de mando. ¿En qué consiste? Bueno,
Para hacer frente a una situación de excepción, esto quiere decir una facultad de mando, en este caso el capitán de un avión, ¿no? Tiene una facultad de mando sobre su avión. O sea, él decide que, por ejemplo, imagínense que se acabe la, la gasolina, o más bien, en un ataque terrorista, le piden al, al piloto que aterrice sobre el mar, se puede decir un ejemplo, ¿no? Este tomará la decisión sin apelar a las otras decisiones, en este caso se le excluirá de esa responsabilidad, ya que pues tenía en ese momento la facultad de decidir, una facultad de mando, ¿ok? Por último, tenemos el ejercicio de la patria potestad, que por ejemplo es el que ejercen las madres, o ya sea los padres, o los tutores, o los curadores, sobre, pues en este caso, un menor de edad o un enfermo mental. Yo creo que con eso tendríamos suficiente de las medidas de formas de resolver un litigio autotutelares. Vamos con la siguiente. Intermedia entre la figura autotutelar y autocompositiva tenemos al duelo. El duelo. ¿El duelo en qué consiste? El duelo es una solución violenta que proviene de las partes y se llegan a poner de acuerdo en asuntos mínimos, pero ninguno se impone a su pretensión. En este caso, como ya habíamos dicho, la figura autotutelar se impone, ya sea una resistencia o una pretensión, pero aquí no se impone, ¿ok? Se va a dar la solución. Y en ninguna se renuncia a la pretensión a la resistencia. En este caso, ahorita más adelante explicaremos que la autocompositiva es cuando se renuncia ya sea a una pretensión o a una resistencia. En este caso, el duelo no renuncia a ninguna, ni tampoco se impone. Se da entre las partes y en este caso es una medida violenta, ¿ok? Por eso está a la mitad. Históricamente, ¿por qué lo digo? Porque esto es relevante. Históricamente, en la época porfirista, habían o existían lo que son los códigos de duelo. Imagínense los códigos de duelo, donde te parabas y te reto a un duelo, ¿no? Y de repente sacabas tu pistola y el que ganaba, la pistola más rápido del oeste, era la que se quedaba con, en este caso, con el gane de la pretensión de la resistencia. Esa es otra figura intermedia. Ahora sí, vamos con la autocompositiva. Las formas para resolver un litigio de manera autocompositiva se da cuando: 1. Esta se da por el arreglo o terminación pacífica de un litigio, que proviene de la renuncia de las partes. La diferencia entre la autotutelar y la autocompositiva es que precisamente aquí, en esta, ya no se impone una resistencia por un estado de necesidad o una pretensión, ¿ok? Sino más bien se renuncia, ya sea que una renuncia de una pretensión o una resistencia. Puede ocurrir antes del proceso o dentro del proceso. Dentro del proceso, esta última como una figura alterna al proceso. Obviamente ya no sería una forma para solucionar el proceso, porque el proceso es una forma heterocompositiva, que después explicaré por qué. En esta figura autocompositiva existen tres formas. Una es el desistimiento, dos, el allanamiento y tres, la transacción. ¿En qué consiste cada una? Bueno, desistimiento. El desistimiento es la actitud de renuncia del sujeto atacante o pretensor, en lo que se llama vulgarmente como la renuncia a la pretensión. La pretensión, como ya lo habíamos mencionado antes en anteriores videos, es esa actitud que tiene el demandante para exigir un derecho subjetivo, o ya sea la facultad de exigir un derecho personal a otra persona. ¿Ok? Esa es la pretensión. La pretensión es lo que quiere precisamente el que va y le lleva la demanda al juez. ¿Ok? Eso es. Allanamiento. ¿Qué es allanamiento? ¿Qué entendemos por allanamiento? El sujeto atacante decide rendirse al juicio, renuncia a la resistencia. Ya vimos que hay diferentes tipos de ejercer tu derecho de contradicción. Ya vemos que hay diferentes.
por mediante la notificación, mediante las pruebas, mediante la oposición, que es la más importante. Esta figura, aquí se renuncia el resistente ya sea a defenderse, ¿no? Y acepta completamente la pretensión. ¿Sabes qué? Yo maté a la persona. Yo no le quise pagar el inmueble al señor. Yo soy culpable. Que venga todo el peso de la ley sobre mí. Eso quiere significar la renuncia a la resistencia. Y por último tenemos lo que es la transacción. La transacción como la última figura autocompositiva. ¿En qué consiste? Bueno, esta es más fácil, porque la transacción es como un contrato, ¿ok? Un contrato formal que precisamente debe constar por escrito. Pero la diferencia, obviamente, entre un contrato normal y una transacción es que precisamente antes en la transacción tuvo que haber un litigio y en el contrato obviamente pues pueden haber varios contratos, el que tú quieras. Este tiene que constar por escrito y este precisamente termina con una contienda, ¿ok? Ya sea en un convenio civil o en un convenio judicial, ya sea de manera penal, se puede entender.